Saludos, mi nombre es Alejandro Marín y en esta oportunidad les presentaré la introducción al anteproyecto para el desarrollo de una base de datos relacional para el sistema de información de clientes y operaciones de crédito del Camposanto Bosques de Paz. Mi nombre es Alejandro Marín y los acompañaré durante el resto de la presentación. Eh, En primer lugar, quisiera decirles que Bosques de Paz es un camposanto ubicado en San Josecito de Alajuelita, propiedad de la pequeña y mediana empresa Tansuchi Internacional Sociedad Anónima. La empresa, fundada en el año 1995, poco después de su apertura, brinda los servicios de venta de terreno para la realización de sepelios, servicios de apertura de las tumbas, la instalación de placas, el traslado de remanentes óseos y en general las operaciones de mantenimiento de la propiedad de sus clientes. Por lo tanto, después de ser contactado por la compañía, llegamos al acuerdo de que en el marco de este proyecto nos planteamos como objetivo general desarrollar un prototipo de una base de datos con el sistema administrador de base de datos MySQL que permita realizar el control de la cartera de clientes de este cementerio, eh, manejar el inventario de los lotes disponibles y vendidos, así como el manejo de las operaciones de crédito asociadas a estas ventas de terreno, así como los cobros de gastos legales y mantenimiento anual eh, dentro del marco del curso Proyecto de Investigación Aplicada. Como objetivos específicos, se puede identificar en primer lugar que es necesario describir el proceso de captura de información del cliente, eh, cómo se venden los terrenos para sepelio, cómo se realiza el cobro de los gastos legales de inscripción y mantenimiento anual, en general en el marco del proceso de cobranza de la compañía. Esto nos permitirá, como en segundo lugar, identificar aquellos elementos claves de información que son requeridos o producidos durante estos procesos, es decir, la captura de la información del cliente, la venta del terreno de sepelio y los cobros de los diferentes servicios que la compañía brinda, siendo los más importantes en un programa de crédito. Eh, Adicionalmente, la parte, una de las salidas es el diseño de un prototipo de base de datos relacional utilizando el sistema administrador de base de datos MySQL que soporta los procesos identificados en los objetivos específicos anteriores. Eh, Otro de nuestros objetivos es crear un prototipo de un cliente web para dispositivos móviles y escritorio que cubra al menos las actividades de autenticación de los usuarios en el sistema y el proceso de captura de la información del cliente. En este sentido, concentrándonos en una solución basada en el framework CodeIgniter versión 3, básicamente un framework MVC de PHP, y el uso del toolkit Metro 4 que ofrece servicios de HTML, CSS Style Sheets y JavaScript. Eh, Muy semejante, digamos, a lo que se puede lograr, por ejemplo, con Bootstrap para aquellos que están familiarizados con este otro toolkit. Entonces, y con esto podemos llegar al objetivo específico final, que es identificar la factibilidad de encapsular la lógica del negocio, específicamente las acciones de inserción, actualización y borrado de la información, mediante procedimientos almacenados en la base de datos, restringiendo el prototipo del cliente web
a utilizar la librería nativa de acceso a bases de datos provistas por CodeIgniter solamente a las tareas de presentación. En este punto vale la pena hacer una pequeña discusión de por qué encontramos interesante esta área en particular. Y es que muchos de los frameworks de desarrollo web, cuando interactúan con la base de datos, sea que utilicen modelos como el Active Record Set o, por ejemplo, sistemas como Data Mapper, o incluso algunas estrategias como utilizar las que se denominan clases que hablan nativamente SQL. Todos estos acercamientos tienden a llevar la lógica del negocio a la capa del cliente del aplicativo web. Eh, no obstante, una posibilidad también no muy desarrollada en estos campos es más bien crear procedimientos almacenados que tomen el lugar de estas librerías, manejen la verificación, digamos, de los parámetros de entrada, elementos como longitud, calidad, tipos de datos. Y por lo tanto, en lugar de crear la lógica en el web, se puede trasladar mucho de esta dinámica, digamos, a la base de datos. Y al no ser un tema muy explorado, nos parece que es una oportunidad interesante de desarrollarla, digamos, dentro del motor MySQL. Sí es importante establecer un poquito los alcances de este trabajo de investigación. Y en resumen podemos decir que esto busca, en primer lugar, demostrarle a la empresa que es posible desarrollar una base de datos y una interfaz de acceso mediante una aplicación web móvil, en primer lugar, manteniendo una inversión tecnológica limitada que resulte, digamos, sencilla o transparente a los procesos manuales que en este momento se encuentran vigentes en la empresa. Durante los 20 años que la empresa está establecida, estos procesos ellos los manejan mediante ficheros de tarjetas y libros auxiliares de ingreso que mensualmente son utilizados para hacer sumarios que se envían a su contador privado, y el contador privado pues elabora los estados financieros a partir de esta información y otros datos de proceso. Como podrán imaginar, esto limita mucho la capacidad de la empresa a hacer análisis de antigüedad de saldos en tiempo real para manejar más apropiadamente su cartera de clientes. Simultáneamente, como muy alineado con el último objetivo específico, un alcance técnico es explorar cuál es en realidad el esfuerzo necesario para modificar el paradigma de acceso a la base de datos utilizado por CodeIgniter 3, que está basado en construcción de consultas o un query builder, digamos, a través de una clase integrada, digamos, en el framework. Es una clase agnóstica, digamos, a los diferentes motores de base de datos, que sin embargo puede ser convertida, digamos, a un paradigma, digamos, centrada en el uso de procedimientos almacenados, que no es la técnica por defecto, digamos, de este framework. Finalmente, es importante establecer algunas limitaciones, principalmente por carácter de tiempo, eh, y es el hecho de que el prototipo de base de datos se restringirá a cubrir estas áreas principales como la autenticación de los usuarios en el sistema de información, mantenimiento de la información del cliente, mostrar un inventario de los terrenos disponibles a la venta o ya vendidos, las transacciones de venta de los lotes, el cobro de los gastos legales de inscripción y mantenimiento anual, así como el registro de las operaciones de crédito, los pagos que se puedan dar de contado o los abonos a dichas operaciones de crédito. De la misma manera, dado que el espacio es bastante limitado, se busca
limitar el desarrollo del prototipo web únicamente a dos módulos que podríamos denominar la autenticación de los usuarios y el mantenimiento de la información del cliente, que se consideran elementos mínimos para que la gerencia pueda analizar y evaluar, eh, continuar con el desarrollo del proyecto con esta solución tecnológica. Y por lo tanto, eh, determinar si es posible llevarlo a un desarrollo con vías a hacer de producción, más allá de una prueba conceptual o prototipo como se plantea, digamos, en esta investigación. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta podrá ser contestada en los espacios para ello, como son los foros, o directamente a través del correo de Senfotec. Muchas gracias.